Hola, Dios te bendiga. Hoy estamos respondiendo preguntas y en el día de hoy vamos a responder la pregunta de Yoselyn Cristina, que me puso en un comentario del video que hice acerca de Jesús y la ley, del pasaje que está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, del 17 al 20. Ella me pregunta que si esto es así como lo explico en ese video, entonces si hay que guardar el Sabbat, si hay que guardar la Torá y si no hay que comer carne de cerdo. Yo voy a leer una vez más el pasaje que estuvimos debatiendo en ese video y voy a responder a la pregunta de Yoselyn, que también pudiera ser tu pregunta. Entonces dice así: Jesús y la ley, Evangelio según San Mateo, capítulo 5, verso 17. Dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Bueno, Yoselyn, respondo a tu pregunta. Tú me preguntas si este pasaje significa que Jesús quiere que guardemos el Sabbat, que guardemos la Torá y que no comamos cerdo. Bueno, esta pregunta tuya, Yoselyn, es una pregunta que viene generando polémica desde los tiempos antiguos, incluso desde los tiempos bíblicos. Una cuestión muy parecida como esta sucedió en la época de los apóstoles y está reflejada en el libro de los Hechos, capítulo 15, que ahí se lo pueden leer, lo dejo para recomendación, que es el Concilio de Jerusalén, donde se estaba analizando algo muy parecido, y era que habían unos maestros que estaban enseñando que había que circuncidarse, y si uno no se circuncidaba, pues no iba a ser salvo. Y todo esto generó una polémica que trajo la obligación, la necesidad que los apóstoles tuvieron que reunirse y debatir acerca del tema de la ley y sacar un concilio, hacer un concilio y emitir una carta para contestarle a los cristianos si tenían que circuncidarse o no tenían que circuncidarse. Algo parecido también le ocurrió al apóstol Pablo en la iglesia de los Gálatas, que él los regaña precisamente por esto, porque el apóstol Pablo llegó predicándoles el evangelio de la salvación, el evangelio de la gracia. Recordemos que los Gálatas son gentiles, y luego llegaron unos maestros judaizantes que empezaron a enseñarles que si no guardaban la ley no iban a ser salvos, y esto generó una tremenda polémica, y así a lo largo de los tiempos y de los siglos ha habido este debate si debemos o no guardar explícitamente nosotros los cristianos los mandamientos que Dios dio a Moisés. Y entonces, para responder a esta pregunta, quiero primeramente hacer una diferencia en el sentido cual, que una cosa es que la ley se mantenga vigente, la ley que Dios le dio a Moisés, porque en el video que yo hablé sobre esto, de este pasaje, y Jesús aquí nos está diciendo que él no vino a abrogar la ley, sino que vino a cumplirla, y que ni una jota ni una tilde de la ley van a pasar hasta que todo se haya cumplido. Pues entonces, ¿qué es lo que significa esto? Bueno, primeramente hay que entender que una cosa es que la ley esté vigente y otra cosa es que nosotros tengamos que seguir cada paso y cada ritual de lo que en la ley está establecido. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia que tenemos que hacer? Bueno, en el video precisamente donde Yoselyn me puso esta pregunta, yo estaba explicando que Jesús a nosotros nos vino a elevar. Con el nuevo pacto nos vino a elevar la ley de Dios a un nivel espiritual. ¿Qué significa eso? Que nosotros los cristianos debemos ver la ley desde un punto de vista espiritual, no desde un punto de vista religioso y no desde un punto de vista físico. Quiere decir que para nosotros cumplir, agradar al Señor, hacer la voluntad del Señor, tenemos que analizar las cosas que Dios le dio al pueblo de Israel, pero desde un punto de vista
espiritual, porque Jesús dijo, ustedes oyeron que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, pero yo te digo, si solamente tú maldices a tu hermano, si solamente tienes odio en tu corazón, ya eres un homicida. Y también Jesús dijo, si oyeron ustedes que fue dicho, no cometerás adulterio, pero si tu ojo mira una mujer para codiciarla, ya cometiste adulterio con ella en tu corazón. ¿Qué significa? Que Jesús quiere que ahora nosotros analicemos la ley desde un punto de vista espiritual, porque Él nos dio una nueva vida, una vida espiritual. Por lo tanto, cuando vamos a analizar lo que hacemos, nuestra conducta, nuestras acciones, tenemos que analizar primeramente lo que está dentro, lo que motiva nuestro corazón. El Señor no nos mandó a guardar rituales, sino a hacer las cosas de corazón, como lo explico en el otro video. Pero muy importante es hacer una separación entre lo que es la salvación y lo que es el proceso de santificación de nosotros como creyentes. No hay nada que tú y yo podamos hacer para obtener la salvación, solamente creer en Jesucristo, confesar nuestros pecados, arrepentirnos y creer en Jesucristo. ¿Y cuál es el problema? El problema está cuando nosotros pensamos que por guardar ciertos ritos o por guardar la ley vamos a obtener salvación. Ahí es donde está el problema. Entonces, Jocelyn, si tú dices, no voy a comer carne de cerdo o voy a guardar el Sabbat para poder tener la salvación, ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el problema, porque la salvación, hermana, no es por obras. La salvación nuestra es por la fe en el Señor Jesucristo. Todos nosotros somos pecadores delante de Dios, porque solamente con quebrantar un mandamiento de la ley ya estamos convictos bajo la ley. Ya no tenemos, es decir, ya somos declarados culpables. Es como la ley de una nación. La ley de una nación puede tener muchos artículos, leyes establecidas y decretos establecidos, pero para que una persona sea declarado inocente no puede tener ni una sola falta delante de la ley. Es decir, cuando uno pide una carta de antecedentes penales, cuando dice que no hay antecedentes penales, significa que esa persona nunca ha quebrantado la ley de esa nación. Pero uno, si la quebranta por una cosa o la quebranta por otra, al final le aparecen antecedentes penales. Y es lo mismo que pasa con nosotros. La salvación no podemos obtenerla por obras ni por guardar la ley, porque la ley lo único que nos demuestra a nosotros es cuán pecadores somos. Tanto la ley de Moisés como la ley que trajo Jesucristo con el nuevo pacto, porque la ley de Jesucristo nos muestra que somos aún más pecadores todavía de lo que creemos, porque hay personas que guardando la ley de Moisés se creen justos, como este joven rico que decía, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Hay personas que tienen voluntad para guardar y dejar de cometer determinados pecados físicos, pero ¿quién puede controlar la mente, el corazón y los sentimientos? ¿Quién puede evitar sentir, pensar algo malo ante una situación? Y realmente la ley, tanto con el antiguo pacto, con el nuevo pacto, lo que nos muestra Jesús a través de sus mandamientos es cuán pecadores somos y cuán indignos somos delante de Dios. Quiere decir que nosotros no podemos querer guardar la ley para nosotros ser salvos. Y eso es lo más importante que nos tenemos que llevar. Porque ¿dónde cometen el error las personas? Cuando dicen, yo tengo que guardar el sábado porque si no pierdo mi salvación. O yo no puedo comer carne de cerdo porque si como carne de cerdo, pues entonces pierdo la salvación. O me tengo que circuncidar porque si no me circuncido no soy salvo. Y eso es un error garrafal. Nosotros somos salvos por la fe en Jesucristo, por el arrepentimiento. Cuando decimos somos pecadores, Señor, soy pecador, soy pecadora. No hay forma que yo pueda vivir un día entero sin cometer aunque sea un pecado. Y cuando entendemos eso, pero por tu nombre, por el sacrificio que tú hiciste en la cruz, porque el único que pudiste ser completamente santo fuiste tú, y por medio de tu muerte yo recibo perdón de mis pecados, yo recibo limpieza, yo recibo salvación por medio de ti. Entonces eso es lo que nos lleva a la salvación. Así que la salvación hay que sacarla fuera de este tema de que si tenemos que hacer esto, si debemos hacer aquello, porque la salvación no es por obras, la salvación es por fe. Ahora bien, la santificación
es el proceso en el cual el Señor nos limpia de nuestros pecados. Y se supone que una persona que ha nacido de nuevo, que realmente ha recibido la salvación, tiene a Cristo morando en su corazón y rechaza el pecado. Si de hecho lo que nos lleva a Cristo es el arrepentimiento de nuestros pecados, no podemos después que ya somos cristianos decir que tenemos licencia para pecar y vamos a pecar y vamos a hacer porque ya somos salvos. Eso también hay que tenerlo presente. Es decir, que Dios quiere nuestra santificación. Ahora, ¿qué es esa santificación? Guardar el sábado. ¿Qué es esa santificación? No comer carne de cerdo. Es una santificación espiritual. No es una santificación de cosas externas. Por eso es el nuevo pacto, por eso es la nueva ley. Es una santificación que viene desde adentro hacia afuera. Es una santificación que ocurre primeramente en el espíritu. Por lo tanto, no debemos estar tan preocupados por qué es lo que comemos con nuestros labios, sino qué es lo que comemos con nuestros ojos, con nuestros oídos. Porque si nosotros no comemos carne de cerdo, si nosotros guardamos el sábado, pero estamos viendo cosas feas con nuestros ojos, estamos viendo pecado, estamos alimentándonos de cosas de este mundo con conversaciones inmundas, pues entonces no estamos haciendo lo que Dios quiere, porque el Señor no quiere una santificación desde afuera, porque precisamente los fariseos, por querer guardar la ley de Moisés de una manera externa, Jesús le dijo que eran unos sepulcros blanqueados y que eran unos hipócritas, porque tenían una apariencia de justos, una apariencia de muy santos. Ellos guardaban el sábado, ellos diezmaban hasta lo último, pero eran unos pecadores. ¿Por qué? Porque su corazón estaba lleno de chisme, de adulterio, de fornicación y de inmundicia. Entonces, lo primero, más que preocuparnos nosotros si comemos cerdo o no comemos cerdo, es qué es lo que vemos con nuestros ojos, qué es lo que nuestro espíritu se está alimentando, porque a veces comemos muy saludable, pero nuestro espíritu lo llenamos con porquería peor que la carne de cerdo o que cualquier otra cosa. Ya la persona sabemos nosotros, y no porque somos cristianos, sino porque todos los científicos han estudiado que hay alimentos mejores que otros, que hay alimentos que le hacen mejor a nuestro cuerpo que otros. Pero cuando Dios le dio esa ley al pueblo de Israel, se la dio con un propósito. Ellos no podían comer carne de cerdo por determinados motivos. Ellos estaban en el desierto, ahí no habían hospitales. El cerdo es un animal que tiene sus características, que bueno, no vamos a entrar aquí en un estudio sobre eso, pero aún criar cerdos, eso trae enfermedades. Y el Señor les dio leyes a ese pueblo para que pudieran, para que les fuera bien, para que les fuera mejor. Pero para nosotros esos son principios espirituales. ¿Qué significa? Que si ellos le decían que no se contaminaran comiendo alimentos inmundos, para nosotros eso significa que no nos contaminemos con cosas espirituales que son inmundas para nosotros. Es decir, que tenemos que cuidar de qué se alimenta nuestra alma, de qué se alimenta nuestro espíritu y por supuesto también de qué se alimenta nuestro cuerpo. Pero lo más importante es lo espiritual, lo que ocurre dentro y después lo que ocurre fuera. Lo mismo pasa con el sábado, El Señor dijo, 6 días trabajarás y un día descansarás de toda tu obra, y ese día se lo vas a glorificar al Señor. Y entonces, ¿por qué lo hizo? Porque así lo hizo Dios. Él creó el mundo en 6 días y en el 7º día Él descansó. Y Él lo que nos estaba enseñando es que no podemos estar los 7 días de la semana trabajando, pensando en el dinero, en la codicia, en la avaricia. En los tiempos antiguos, cuando las sociedades que no eran cristianas, que no estaban cristianizadas, hacían trabajar a los esclavos los 7 días de la semana, hacían trabajar a las personas los 7 días de la semana, y la gente moría joven. ¿Por qué? Porque no tenía descanso. Y Dios estableció una ley de que no se puede todo el tiempo pensar en el dinero, en la codicia, en la avaricia, sino que un día hay que reposar y consagrarse solamente a las cosas del Señor. Pero ¿qué hicieron los fariseos? Pues se pusieron eso estricto, inventaron una pila de leyes alrededor del sábado, y entonces que si no puedes caminar 500 metros para aquí, que si no puedes hacer leyes de hombres, mandamientos de hombres. Y por eso Jesús sanaba el sábado, para que ellos vieran que el sábado sí se puede hacer la obra del Señor. Todo lo que sea bueno, todo lo que sea desinteresado, todo lo que sea para ayudar a una persona sin estar pensando en riqueza, en dinero, en codicia, eso se puede hacer el sábado. Ahora, ¿qué es lo que no se puede hacer? Trabajar los 7 días de la semana
pensando nada más en que quiero más y quiero más y quiero dinero y no dedicarle tiempo al Señor y no reunirnos para alabar a Dios y no decir hoy este día es para pensar solamente en las cosas celestiales y no importa si es el sábado, si es el domingo, porque el principio espiritual es que 6 días trabajarás y al menos un día vas a descansar de todo tu trabajo, de todo lo que haces para generar ingresos y vas a pensar en las cosas de Dios. Entonces no podemos ser como los fariseos, no podemos dejar que esa levadura de los fariseos nos entre a nosotros. Es verdad que la ley está vigente porque Dios sigue diciendo que hay que trabajar 6 días y al menos un día hay que descansar, pero no podemos ser así externos que si es el sábado, que si a lo mejor una persona por su trabajo descansa el lunes o descansa el domingo, descansa el miércoles, pero ese día se lo consagra al Señor y está cumpliendo la ley de Dios porque está trabajando 6 días y un día se lo está dedicando al Señor. Entonces no seamos niños en nuestra manera de pensar, no seamos externos, no seamos como los fariseos que solamente estaban pensando que si me lavo las manos o no me las lavo, que qué es lo que como, que cómo me visto. No, seamos maduros espiritualmente, pensar en las cosas espirituales, cómo me alimento mi espíritu correctamente, qué es lo que hay en mi mente, qué es lo que hay en mi corazón, cómo están mis sentimientos, qué estoy viendo en la televisión, qué estoy viendo por internet, cómo estoy alimentando mi espíritu, estoy trabajando demasiado, le estoy dedicando tiempo a Dios, estoy haciendo la obra del Señor, estoy dedicando un día, aunque sea para no trabajar en nada que me genere dinero y solamente servir y ayudar a los demás. Eso es lo que Dios quiere. Lo mismo con la circuncisión. La gente estaba discutiendo que si hay que circuncidarse o no hay que circuncidarse y Jesús lo dijo, la circuncisión verdadera es la del corazón, es cuando arrancamos la naturaleza vieja, la naturaleza pecaminosa, porque esa circuncisión que se hacían los hombres era para tipificar lo que Dios quiere que ocurra en nuestro corazón, que arranquemos el pecado. Entonces nosotros, los hijos de Dios, tenemos estándares de santidad más altos porque no estamos mirando lo externo, lo aparente, lo religioso, sino estamos preocupados por lo que Dios ve a través de nosotros cuando estamos a solas con Dios, lo que Dios ve a través de nuestra ropa, a través de nuestras acciones, lo que está interno. Eso es lo más importante que Dios ve. Y cuando lo de adentro es limpio, dice Jesús que lo de afuera también será limpio. Cuando lavas el vaso por dentro, también se va a lavar por fuera. Cuando tu corazón se llena de cosas buenas y de cosas lindas, pues entonces también tu ropa va a reflejar el cambio. También te vas a preocupar por alimentarte mejor. También te vas a preocupar por hacer las cosas externas. Pero primero y lo más importante es lo de adentro y entender que nada de lo que hagamos o dejemos de hacer nos va a interferir con la salvación, porque la salvación es un regalo de Dios. Ni tú ni yo somos dignos de ser salvos. Solamente podemos darle gracias y cuidar el regalo que Dios nos dio. Cuidarlo y mantenernos conectados con nuestro Creador, con nuestro Padre Celestial. Todo el tiempo rechazar el pecado, porque Jesucristo vino a morir por nuestros pecados. Y tú y yo, por mucho que nos esforcemos todos los días, seguimos pecando. Entonces, esa es la respuesta para ti, Jocelyn. No hay que hacer nada para ser salvo. No hay que obligatoriamente hacer nada para ser salvo. Pero sí, como hijos de Dios, debemos velar por qué es lo que hacemos con nuestra vida, con nuestra alma, con nuestro espíritu, para crecer en el Señor, para santificarnos, para poder ser vasos limpios, útiles para toda buena obra en el Señor. Espero que te haya sido edificante y sigue conectado con este canal, con este programa y sigamos estudiando y aprendiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga mucho y nos vemos en la siguiente emisión. Chao.